Bueno, familia, tenemos 1 hora y media, tiene que hablar mucha gente, tienen que hablar muchos colectivos, así que los que vayan a hablar, que intenten ser lo más breve posible para que todo el mundo tenga voz, al menos los máximos colectivos posibles. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a la campaña indefinida estatal de No a la Precariedad. No es casualidad que se haga hoy en 10 de febrero. En 2012, el 10 de febrero, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto de Ley de la última contrarreforma laboral. Es un honor para nuestra plataforma, es un honor para Ciclo acoger esta iniciativa impulsada por numerosas entidades y colectivos sociales que se inicia hoy en 35 ciudades de todo el Estado español. Nos gusta mucho esta iniciativa porque comparte, por supuesto, exactamente nuestro espíritu unitario y nuestros objetivos de luchar contra la desigualdad y las injusticias que recaen desde hace décadas sobre la clase trabajadora. Un poquito de autocrítica sí que hay que hacer. Nosotros como clase trabajadora hemos dejado que pase todo lo que está pasando. Hemos hecho una dejación de funciones en el tema de lo social, en el tema... Sí, es así. O sea, estamos aquí por culpa nuestra, pero evidentemente somos corresponsables. Y esa es la parte de autocrítica. Es por eso que la clase trabajadora estamos condenadas a entendernos, estamos condenados a unirnos. Porque la nueva orden mundial ya ha iniciado el proceso de instalación de la precariedad en la sociedad y pretenden que se normalice. Si nosotros consentimos esa normalización, no podremos frenar los próximos retos a los que nos va a haber obligado el neoliberalismo, ¿no? Por así decirlo. La economía especulativa, y hablo de los tratados de última generación, que vacían la soberanía de nuestros gobiernos y permiten a multinacionales nos acaben de robar todo lo que nos queda. Por lo tanto, estamos condenados a unir fuerzas, porque divididos no conseguiremos nada, no conseguiremos ganar ninguna batalla divididos. Y esta es la conciencia que tenemos que empezar a tener. Así pues, unidos y fuertes, podemos cambiar leyes. Unidos y fuertes podemos frenar los tratados de última generación. Unidos y fuertes podemos reconducir la tecnología, la cuarta revolución industrial, para que sea algo bueno para nosotros, para que trabaje a nuestro favor. No puede ser que una cuarta generación industrial lo que haga es pues simplemente que nos sustituyan y nos dejen en la más absoluta precariedad. Unidos y fuertes, por lo tanto, es evidente que podemos acabar con la precariedad. Estamos a tiempo de reconducir esta perversión instalada en las instituciones. Estamos a tiempo. Por lo tanto, y acabo ya, contra la precariedad, ni un paso atrás, 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 ni un paso atrás. Esto no pasa con un gobierno facha. Esto no pasa con un gobierno facha. Esto nos pasa con un gobierno facha. A continuación, todo lo rápido que pueda, voy a intentar enunciar, enumerar todas las... Se va. ¿Soy yo? Vale. Voy a intentar enumerar todas las asociaciones que estáis aquí, ¿vale? Queremos dar las gracias
a todos los que habéis venido. Queremos dar las gracias a... te lo juro que hago lo que puedo, ¿eh? Quiero dar las gracias a la Asociación Profesional Elite Taxi de Barcelona, ATC, Agrupación Taxi Compines, Camareros del Aeropuerto Lote 22, COBAS, Sindicato de Comisiones de Base, Intersindical Alternativa de Cataluña, Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona, Plataforma del Transporte en Ruta Todos a Una, Sindicat Ferroviari Intersindical, Asamblea Diversitat Funcional Barcelona, Coordinadora de Asamblea de Trabajadores en Paro de Catalunya, Front Cívic de Catalunya, Lluita Internacionalista, Marea Blanca, Plataforma Sabine de Ebro, Sindicato de Estudiantes, Solidaridad Obrera, Izquierda Diario, Pan y Rosas, SAP Montaña, Marea de Mareas, Kelis Barcelona, Corriente Revolucionaria de Trabajadores, Vamos, Marea de Pensionistas, Coordinadora Turats, Marea de Mareas, Asamblea Social Guinardó y Cambaró, Colectivo Caos en la Red, Marcas de la Dignidad, SAT, Movimiento de Trabajadores del Servicio de Sanidad Domiciliario. Tranquilo. Y sigo. Y faltamos nosotros. Venga. Hola. Venga. Bueno, fallitos técnicos. Y sigo. Titan Lux en lucha. Plataforma de afectados por la hipoteca. Asociación para la tributación de transacciones financieras y la acción ciudadana. ATAC, Asociación de Autoescuelas. Sindicato de Músicos. Riders en lucha. Papeles para todos. Xarxa de Cures. Sindicato de Transporte Sanitario de Girona. Asociación de Afectados por la Crisis. Afectados BB Serveis. Càrnies en lluita. Somos Sindicalistas. Amarradores CNT. Coordinadora por la Renta Garantida Ciudadana. Colectivo Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Prevención y Salud. Tanquem los CIES. SOS Racismo. Top Magda. FAB. Stop Mare Nostrum. Estació del Inmigrante. Sindilar, Limpiadoras del Hogar. Amnistía Internacional. Obrim Fronteras. Tancar Clínic. I Acampada de Mar. Que lo he dicho. Que sí, que la SAT también está. Ni un paso atrás. Vale. Toda la gente de los colectivos que va a hablar, por favor, que vaya viniendo. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. 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 Recortan sanidad. El primer colectivo que va a hablar, por favor, es la gente de Titan Lux. José Manuel. Ni un paso atrás.
Los trabajadores y trabajadoras de Titan Lux hemos conseguido una gran victoria en la lucha contra la precariedad laboral que pretendía imponernos la dirección de la empresa. Hemos parado despidos y conseguido readmisiones gracias a la unidad y determinación de la plantilla. Pero la precariedad está instalada en todos los ámbitos y niveles de la sociedad y por eso estamos aquí, porque creemos que con la unidad y determinación de todos y todas se puede acabar con el estatus de miseria que nos han impuesto con sus leyes, sus reformas laborales, su incapacidad y su avariciosa corrupción. Aquí hay muchos colectivos en lucha, otros que lo han estado o lo estarán, jubilados y parados sin trabajo, gente diferente y en diferentes situaciones, pero con una característica común: todos, absolutamente todos, somos precarios y padecemos las deficiencias de un sistema que reparte precariedad, y contra ese sistema debemos luchar. Y es por eso que los trabajadores y trabajadoras de Titan Lux creemos que contra la precariedad solo cabe una respuesta: ¡que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡La lucha! Venga, vamos rápido. Soy del colectivo de altura de aquí del Prat, del Llobregat, y tengo que decir que estamos en un tercer mundo y veo muy poquitos jubilados, y hago un llamamiento a todos los jubilados. Todos tenemos que cobrar, no el 0,25. Es una mierda para Rajoy. Le daría de comer yo con esto a todos los políticos. Quiero decir de esto que hago un llamamiento a los jubilados, a la juventud. 0,25 te lo metes por el culo. Quiero hacer un llamamiento a toda esta juventud, de estos padres jubilados, para que acudan, que el día de mañana ellos en verdad lo van a cobrar, porque tenemos unos ladrones en este país de tercermundista que no más saben robar, y la policía tenía que seguirlo y no a nosotros, porque nosotros estamos en su defensa siempre que esté por mejorar la situación de un pueblo español. Eso partiendo de ahí. ¡Estos ladrones nos roban las pensiones! ¡Estos ladrones nos roban las pensiones! Sí. En 1900, tengo que decir, soy un trabajador de SEA. En el 1970, estas direcciones sindicalistas que decían: vamos a trabajar 35 horas por nuestra sociedad. No, que las empresas están reconversionando la tecnología y despediendo el personal por mejorar un pueblo español. Humanamente ha sido al revés. Ha entrado Rajoy de un plumazo, se ha cargado la sociedad, y de manera como diciendo que iba a mejorar el paro, la seguridad social, 40 sitios, cuando la unió todo es un cabrón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder, qué energía! Vale. Ahora habla Carmen, de las Kellys. Hola compañeros y compañeras, no a precariedad, sí a ley Kelly. Y no... No a precariedad, sí a ley Kelly. Y si nos toca a uno, nos toca a todos. Y no a la sesión ilegal. Buenos días, aquí estamos, somos Kellys también, venimos
somos de Lloret de Mar, provincia de Girona. Estamos aquí porque la precariedad es fundamental. No podemos dejar esto que vaya más, pero en un sector como el nuestro, que es el turístico, aquí no ha habido crisis. Aquí están ganando dinero a las puertas, a costa de nuestra salud, a costa de unos salarios que son mínimos, que no podemos ni siquiera con nuestros gastos. Muchas mujeres que somos la base fundamental de nuestras familias, que somos las únicas que estamos trabajando y no podemos ni siquiera con los mínimos gastos porque tenemos unos sueldos totalmente precarios, si no hablamos ya de otras condiciones. Esto no puede ser. Estamos hablando de un sector que está moviendo la economía de toda España, que el señor Rajoy se le hincha la boca cada vez que habla de que el turismo sube, de que esto genera mucho dinero. ¿Qué puestos de trabajo está generando la hostelería? Ninguno. Y los pocos lo están generando que gente que está trabajando externa cobrando la mitad. Estamos trabajando sin seguro ahora y estamos trabajando llevando un montón de habitaciones. Esto es injusto. Por esto y por muchas más cosas tenemos que luchar. Vamos todos a una, todos unidos a lo mismo, porque muchos sectores nos podrán decir, es que claro, la crisis. El turismo no ha estado nunca en crisis, al revés, cada vez sube más, cada vez son los mismos los que se llenan los bolsillos y estamos cansadas y estamos muy hartas. ¡Sin mujeres no hay revolución! ¡Sin mujeres no hay revolución! ¡Sin mujeres no hay revolución! ¡Sin mujeres! A continuación, Toni de Marea Blanca. Compañeras, compañeros, hablo como Marea Blanca, una aportación hablando de salud y de sanidad con este gravísimo problema, esta gravísima enfermedad social que se llama precariedad. Lo sabéis, pero hay que repetirlo fuerte y alto. La precariedad, la incertidumbre no son buenas para la salud, son fatales para la salud. Nos provocan enfermedades de todo tipo y esto hace mucho tiempo que está contrastado, sabido y reconocido, pero no quieren aceptarlo. Os dicen, leemos que la precariedad es un efecto secundario, no deseable, no deseado, del crecimiento económico y de estas exigencias del mercado. No es un efecto secundario, es la sustancia misma de cómo crece y cómo atesora capital este sistema neoliberal. Es el ADN mismo del capitalismo. Por lo tanto, que no nos vengan con la milonga de que esto habrá que ver de qué manera mitigarlo. No hay que mitigarlo, hay que erradicarlo, hay que acabar con la precariedad, porque así no se puede vivir, ni jóvenes ni mayores, ni los de medio, ni las de medio, ni los de arriba, ni los de abajo, los de arriba sí. Y acabo. Si os dicen que hay un tratamiento, que hay una medicación para curar la precariedad, decid que es verdad. Pero no son pastillas, no son tratamientos médicos, es un tratamiento social. La única forma de revertir esta situación es acabar con estas políticas y con estos políticos. La única forma realmente de acabar es luchar. Luchar es salud y luchar es fuera precariedad. ¡Salud! A continuación, damos la palabra a Lucía de Asamblea Groga. Hola, companyes. Vinc com a representant de l'Assemblea Groga, el moviment en defensa de l'educació pública. Estem avui aquí per compartir aquesta lluita contra la precarietat. Què significa la precarietat en el sistema educatiu públic? No se sent? Ara? Levantar el...
La precarietat en el sistema educatiu públic significa una situació indigna igual que en la resta del món laboral. Però això es tradueix actualment en què tenim 72.842 companyes que són interines i substitutes. La seva feina és temporal. Ens apropem al 40% de la plantilla amb contractes d'aquest tipus. Això, envoltat d'un marc legal com la LOMCE, la LEC i els seus decrets, han dotat el sistema educatiu d'una estructura jeràrquica dins dels centres, condemnant a totes les companyes interines i substitutes a l'arbitrarietat total. Persones en condicions diferents duent a terme la mateixa feina. Vol dir que cada curs les interines i substitutes no saben si treballaran o no, i si treballen, on treballaran. Per tant, on viuran, com s'organitzaran. Això vol dir que poden haver-hi jornades reduïdes de fins a 10 hores, amb un sou indigne que has de sostindre tota la teva vida. També vol dir que no es substitueix des del primer dia, que a les aules no tenim substituts des del primer dia. Si a tot això afegim que el 74% de la plantilla som dones, imagineu-vos aquesta precarietat quan estàs embarassada, si t'agafaran o no t'agafaran, com si dus a terme les tasques de cures, si demanes baixes per maternitat, com serà la teva cotització. Per tot això estem avui aquí, per solidaritat amb la resta de precàries. Per tot això convoquem a la vaga general feminista del 8 de març. I per tot això seguim i seguirem defensant un sistema educatiu públic de qualitat, l'educació de tots els fills i filles de les precàries. Vale, parece que están llegando los taxistas y hasta de transportistas. La lucha es el único camino, 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 la lucha es el único camino. Vienen fuertes los ciclones. Bueno, familia, tenemos que seguir, hay mucha más gente que tiene que hablar. Damos paso al lote 22, damos paso a Jesús. No, Francisco de lote 22. Buenos días, compañeros. Yo soy un camarero que vengo en representación del lote 22, un colectivo que lleva más de un año peleando contra AENA por tal de mantener la concesión mayoritaria de hostelería del aeropuerto del Prat unida, un colectivo que no va a dejar que se cambie ni una sola coma de los acuerdos que actualmente tenemos, un colectivo que va a luchar por mantener sus puestos de trabajo y porque se siga creando empleo de calidad en el aeropuerto, porque lo que no estamos dispuestos es que la precariedad laboral entre dentro del lote 22. Por eso estamos aquí junto a todos estos colectivos, porque va siendo hora de que alcemos la voz, salgamos a la calle y luchemos por lo que es nuestro, por tener un trabajo digno. Muchas gracias. ¡Sí se puede! 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 ¿Cómo están los transportistas? Habla ahora Monse de Cárnicas. Bon dia, companys i companyes. Estem aquí per tota la precarietat laboral que la classe treballadora estem patint per culpa d'aquests grans sindicats de la vergonya, com són Comissions Obreres i UGT, firmant reformes laborals precàries a favor
dels jefes de la patronal. Per tant, estem aquí, Càrnies en lluita i el sindicat COS a la comarca d'Osona. Les Càrnies estem patint una precarietat laboral que no s'aguanta per enlloc, amb falsa cooperativisme, que s'estan pagant 50 euros per ser cooperativistes, tots els EPIs, una targeta per signar, i que per no complir la nova llei catalana de cooperatives que es va signar el mes de març, el senyor Jorge Samper ha portat una cooperativa de Lugo i ara està fent fora els treballadors i treballadores de l'Eport Grumet. Ara hi ha 28 famílies al carrer i a partir de l'1 de març poden ser 500. No s'aguanta per enlloc, que totes les lluites són nostres, la teva, la teva, la teva i la teva, que hem de lluitar, que la classe treballadora hem de sortir al carrer i prou d'anar ajupits. Ens hem de posar dempeus i fer una vaga general sense por, paralitzar el país. Vaga, vaga, vaga general! Vaga, vaga, vaga general! Vaga, vaga general! Ells juguen amb la por de la classe treballadora. Ells fan servir aquesta crisi perquè estiguem ajonellats. Totes les retallades que volen. Quan aquest... Anava a dir un disbarat, però és perquè m'enfado, Quan aquest puta govern s'està Quan aquest puta govern s'està forrant a costa nostra. Hem de dir prou, prou la precarietat laboral, posant-se dempeus i no anar més ajupits. Som classe treballadora amb molta honra i no passaran! No passaran! No passaran! I el lema de la classe treballadora de la comarca d'Osona: pits i collons, tots junts units! Ay, ay, ay. Habla ahora Enrique Sánchez de Marea de Pensionistas. Bueno, yo quiero empezar con un grito que ya hemos gritado varias veces al pasar por aquí, y es decir, ¡ahí está! ¡La cueva de Alibaba! ¡Ahí está! ¡La cueva de Alibaba! ¡Ahí está! ¡La cueva de Alibaba! Bien, yo tengo una buena noticia, y no es por casualidad. No es por casualidad que la vemos aquí delante, porque ahí están los que nos condenan a la pobreza trabajando. Cuidado, Los que no tienen ningún reparo en darnos un salario mínimo de 735 euros, cuando en Europa el lindar de la pobreza lo han marcado en 1080 euros. Y esa buena noticia es que hemos encontrado la fórmula para vencer en esta lucha contra la explotación. La fórmula es la unidad de la clase obrera. Es una fórmula antigua, pero que no tenemos otra, la unidad. La vida es una lucha de clases entre el valor capital y el valor trabajo. El valor capital lo representan estos explotadores esclavistas. El valor trabajo lo representamos nosotros, los trabajadores. Y en esta batalla por ahora van ganando ellos, los capitalistas. Se creen que nos tienen atados y bien atados. Pero, ¿quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? Parece que nos hacen un favor dándonos su mierda de trabajo, mientras ellos se llevan los beneficios y una vida de opulencia. Pero recordad, como he dicho, tenemos buenas noticias, y es que la batalla la tenemos ganada, por una razón de lógica, por una razón bien sencilla. Una empresa puede funcionar sin empresarios, pero nunca puede funcionar sin trabajadores. Por lo tanto, ellos nos necesitan para ganar dinero y solo tenemos que hacer una pequeña cosa, es unirnos, dejaros de intereses personales, de partidos o de grupos. Es muy básico lo que necesitamos la clase obrera, se dijo desde hace muchísimos años: libertad, fraternidad e igualdad. Esos son los ejes que nos tienen que unir.
Vamos separándonos porque a todos nos gusta llevar la iniciativa y nos pensamos que tenemos la verdad. Y hasta los que estamos organizados pensamos que son los demás los que se tienen que unir a nosotros, en vez de unirnos a los que ya están organizados y poco a poco encontrar el encaje. En vez de eso, vamos creando nuevas siglas y nuevos grupúsculos y nuevas mareas. Mientras tanto, ahí están los amos esclavistas y explotadores que, valiéndose de sus cómplices los políticos, controlan la justicia y nos reprimen con sus leyes. Desde la izquierda no colaboracionista debemos de proponer un salario que, lejos de negociar un 1%, un 0,5% o cualquier tanto por ciento, que es entrar en su juego, tenemos que reivindicar un salario que sea suficiente para vivir no dignamente, sino holgadamente, para que podamos tener con nuestra Constitución a una hacienda honrada y decente, una buena casa, una sanidad pública eficiente, una educación avanzada y moderna, unos espacios de ocio donde poder descansar y disfrutar de la vida, y una vejez tranquila donde podamos disfrutar de nuestras hijas y hijos y de nuestros nietos y nietas. Si no es así, en el siglo XXI quiere decir que la clase trabajadora no ha avanzado nada y que las nuevas formas de esclavitud están ganando la batalla. Y ahora me giro para aquel lado. Los bancos, os aviso, no haceros un seguro privado para la jubilación, son una estafa. Pensar un poco. Si la empresa más fuerte de España, que es el Estado, no me puede asegurar la pensión, ¿cómo lo va a hacer una entidad privada? Y sobre todo, trabajadores y hasta los sindicatos, que me escuchen también los sindicatos, coño, que representen a los trabajadores. No dejar que lo hagan a través de vuestras nóminas, que es lo que quieren hacer. Sin consultaros, os harán un contrato para un seguro de pensión con alguna entidad. Por supuesto, sacándolo de nuestro paupérrimo sueldo, y os parecerá que de momento no os afecta. Pero os digo que la vida pasa muy rápido y los 65 y los 70 todos los tenéis ahí. Os invito a protestar con la marea pensionista, si no vosotros, porque a lo mejor muchos trabajáis, sino vuestras familias, vuestros padres, quien sea, el día 22 de febrero a las 10 de la mañana en la Plaza Cataluña, donde quemaremos la carta que ha enviado la señora Yáñez, la jeta esta, que nos envía una carta para decir que ha subido un 0,25%, cuando el IPC y el coste de la vida ha sido muchísimo mayor. Por último, solo recordar una cosa más. Como hemos dicho, por ahora van ganando la batalla. Una batalla que no ganaremos en ningún parlamento ni parlamento, solo desde nuestro terreno, las calles. Podemos hacer mucha política, podemos hacer muchas reuniones, pero la batalla final se dará aquí, en nuestro territorio, en las calles. Y debemos estar preparados y unidos. Y acabo con unos versos de Gabriel Celaya que siempre me gusta decir. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y de anunciar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo, un mundo de justicia y de libertad. ¡Salud a todos! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Para la privada! ¡Nada, nada, nada! ¡Para la privada! Vale, damos paso ahora a las marchas de la dignidad. Marina. Un invento que han querido hacer. Bueno, primero celebrar la recién victoria de los trabajadores de Titan Lux. Nuestra victoria es nuestra victoria. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!
Las marchas de la dignidad aspiramos a ser un espacio de unidad de luchas para recuperar esos derechos perdidos y luchar por una vida digna. Así pues, las marchas de la dignidad somos unidad, pero también somos pan, trabajo, techo, igualdad. Somos pan por aquellas familias, por ese más de 10% de familias que a pesar de tener trabajo viven en situación de pobreza. Somos trabajo porque luchamos por un trabajo digno, estable y contra la reforma laboral del PP y del PSOE también. También es necesario unas pensiones garantizadas en los presupuestos del Estado. Lo explicaba el compañero de la marea pensionista. Las pensiones no son un negocio, son un derecho. Por lo tanto, no al Pacto de Toledo. Somos techo porque no se entiende que haya familias sin casa y casas sin familia. Y también somos igualdad porque queremos unas vidas dignas, que no nos maten estos feminicidios, que dejen de morir migrantes en el mar, porque nativa y extranjera, la misma clase obrera. Y como espacio unitario hacemos un llamamiento a construir entre todas el proyecto de la Carta de Derechos Sociales, que recoja mediante una red las diferentes reivindicaciones de los movimientos de todo el territorio y que sea una herramienta para la unificación de luchas y para que se convierta en una referencia sobre el país que queremos, para decidirlo todo. Por último, que también lo comentaba el compañero de la marea pensionista, desde las marchas de la dignidad creemos que la batalla no está en pactos en las instituciones. Creemos que la batalla está aquí, codo a codo y en la lucha, con toda la clase trabajadora, contra los gobiernos corruptos del palo y la tijera, contra la banca y también contra la patronal. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Si nos unimos, que tiemble el gobierno. Si nos unimos, que tiemble el gobierno. Si nos unimos, que tiemble el gobierno. Si nos unimos. Damos paso ahora de la plataforma de afectados por la crisis a Imanol. Compañeros y compañeras todos. Es el momento, esto es el reflejo de que hay una gran inquietud entre la clase trabajadora de Cataluña. Es necesario salir del complejo al cual nos han sometido. La única bandera que hay aquí para defender, la única bandera que podemos enarbolar con dignidad y con orgullo, es la bandera de la lucha de la clase trabajadora. Son tiempos para acción, son tiempos para actuar. Los movimientos sociales, el sindicalismo que lucha, que no se ha rendido, hay que tratar de que aquí nadie hable en este país, de que la clave fundamental es utilizar el arma que ha tenido el movimiento obrero y la clase trabajadora, la huelga general. Nadie habla de esto, nadie. Y esto es algo que tenemos que desenterrar. Hay que levantarla con dignidad. Hay que bloquear la economía porque ellos no le están bloqueando la nuestra. Nuestra economía la están bloqueando. Lo que más les preocupa al sistema, al nido aquí, que en su tiempo, en su día, era un nido de pistoleros que perseguían a los trabajadores. Desde Fomento y Trabajo, las calles de Barcelona estaban llenas de asesinatos por parte de los pistoleros de la patronal. Y hoy, los que estamos aquí,
tener confianza entre nosotros mismos, potenciar los movimientos sociales, potenciar el movimiento obrero, es la clave para cambiar las cosas. Estamos orgullosos de pertenecer a la clase obrera. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva! ¡A por ellos, compañeros! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Que me mola a mí estas cosas. Pasamos ahora. Damos paso al servicio de atención a domicilio. A Pilar. Aquí estamos las patas blancas. Somos las reinas de la precariedad. El motor que mueve Barcelona. Aquí lo que estamos exigiendo y reclamando es mejores... mejores contratos a jornadas completas y un sueldo digno, porque somos estamos manejados por un empoderamiento de las empresas que están inflando la plantilla de demasiados trabajadores, teniendo a las fijas, a las que llevamos mucho tiempo, con jornadas que no son completas, ¿vale? Con contratos muy precarios. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la lucha de 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 la clase obrera! A continuación, de la plataforma del SAT, con Ana. Hola a todos. Gracias por venir. Somos la plataforma del SAT, de ayuda de domicilio. No, al otro. Al otro. Empiezo de nuevo. Gracias a todos por estar aquí y a todas. Somos la plataforma del SAT de ayuda a domicilio, que estamos unidas a la plataforma estatal del Estado de toda España. Hay una lucha bastante importante, porque somos muchas las que luchamos porque se remunicipe los servicios sociales. Los servicios públicos son de la ciudadanía y estamos luchando porque eso llegue a ser posible. Unidas conseguiremos y podemos conseguir el objetivo que tenemos. Por otro lado, las empresas son las multinacionales que están lucrándose y amasando capital con el dinero nuestro, que es de todos los ciudadanos. Vería muchas cosas. Son unas empresas con alto riesgo de lesiones laborales, de la salud laboral. Y bueno, esto lo apunto yo, que es el día 8 de marzo hay una huelga feminista y espero que estemos todas las compañeras y salgamos a la calle, las compañeras del SAT, salgamos a la calle cuando hay una convocatoria de lucha y salgamos todas unidas, porque hay los que luchan un día y son buenos, hay los que luchan un año y son mejores, hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. El 8 de marzo, todos a las calles. El 8 de marzo, todos a las calles. El 8
8 de marzo, todos a las calles. En representación del sindicato de estudiantes, Oriol. Buenas compañeros y compañeras, estamos aquí los estudiantes también porque la precariedad nos afecta mucho. Aparte de recortar a nuestros profesores, a nuestros recursos en la escuela y en la universidad, nos prepara un futuro de miseria, un futuro de pobreza que no podemos aceptar, y nosotros lucharemos para cambiarlo, lucharemos, claro que sí. El gobierno del Partido Popular es un gobierno de corruptos que no hacen nada más que recortar y reprimir a los que quieren votar en un referéndum, reprimir a los que se organizan y luchan, no reprimir con los delitos de odio para que nadie critique al régimen, que nadie se plantee cambiar las cosas. Y nosotros decimos que basta, que no queremos esto y que lo vamos a cambiar en la lucha, en las calles. El pueblo unido ha vencido. Estudiantes unidos y adelante. El 8 de marzo también hemos convocado huelga. Los estudiantes estaremos aquí, en las calles. Nosotros también creemos que la lucha tiene que ser feminista, tenemos que defender la igualdad de género, conseguir que se acabe con la brecha salarial, que es muy grave y nos afecta al día a día, conseguir que se acabe con la lacra de la violencia machista y que... No hay revolución sin las mujeres, no hay revolución sin las mujeres, no hay revolución sin las mujeres, no hay revolución. Y es que además, compañeros, las mujeres son las dirigentes de este movimiento, las mujeres son las que impulsan más de este movimiento. Feminista, huelga feminista. Así que el 8 de marzo, todos a la huelga general, que se paralice el país en defensa del derecho de todos, de las mujeres y de los hombres también. Obreros y estudiantes, unidos y adelante. Obreros y estudiantes, unidos y adelante. Recordaros, hay compañeros por aquí que el que no haya firmado, se está firmando el tema este de la remunicipalización del agua. Que lo sepáis, que hay compañeros por aquí que tienen hojas y podéis firmar los que estéis empadronados en Barcelona, ¿vale? El siguiente que va a hablar, Ramón Franquesa, por Marea de Mareas. Bé, bon dia. Hem de recordar que avui estem aquí perquè l'Assemblea de Moviments Socials que es va produir el 10 de febrer a Madrid, diversos moviments que aplegats la Marea de Marees que estem treballant a Catalunya des de ja fa 2 anys, Ciclo i tot un seguit de moviments que estem ara presents aquí, ens han convocat davant de la patronal per recordar que aquesta reforma laboral que avui fa 6 anys que està en curs ens està afectant a totes i a tots. La reforma laboral és el que està provocant que encara que avui en el nostre país es fan més hores de treball que en el 2008, el sistema de pensions s'està desmoronant perquè s'hi han rebaixat les cotitzacions a les empreses. El sistema de protecció social s'està desmoronant perquè els hi han perdonat els impostos a les grans fortunes d'aquest país. L'educació s'està desmoronant, la sanitat. Depèn de tots nosaltres que permetem que continuï aquest camí o aturar-lo. Avui, els germans i germanes de tot l'Estat s'estan aplegant com nosaltres a més de 40 ciutats per
reivindicar que no estem disposats a acceptar més precarietat, que ens alçarem, que els hi aturarem els peus i revertirem aquesta situació. Avui estem mostrant que pensionistes, Marea Blanca, treballadors en lluita de càrniques, de Titan Lux, dels Riders, tenim una mateixa lluita, tenim uns mateixos adversaris i tenim una mateixa metodologia per sortir d'aquesta situació. Cal que entenguem que aquí comença un camí. Necessitarem molta lluita, molta fortalesa, molta fraternitat, però si ens posem en peu, junts som invencibles. Els direm a Saragossa, a Madrid, a Sevilla, a Tarragona, a Girona. Serem invencibles i acabarem per recuperar la nostra dignitat. Lluitem i endavant! Recortan las pensiones, a ver si se equivocan, se recortan los cojones. Bueno, ya vamos acabando. Ahora, de la Coordinadora d'Aturats de Catalunya, Joan Mestre. Des del col·lectiu d'aturats, una abraçada molt gran a tots els treballadors en lluita, especialment avui els treballadors de Titan Lux, que han recuperat el seu lloc de treball i ens han demostrat una vegada més que amb les armes de la lluita, la vaga, la solidaritat i el suport mutu es guanya. Titan Lux ha guanyat i han guanyat tots. Perquè ens estan parlant de recuperació econòmica, però amb aquestes reformes laborals, com la que es va aprovar avui fa 6 anys, com les anteriors del PSOE, han aconseguit convertir treballadors en atur en treballadors ocupats pobres. Han aconseguit que Espanya figuri en tercer lloc a la Unió Europea en desigualtat. La recuperació econòmica només la impulsarem els treballadors, no la impulsaran aquests governs ni la patronal. La impulsarem els treballadors amb la nostra lluita, amb els exemples de Titan Lux, amb la solidaritat i la lluita. Impulsarem la recuperació i el repartiment del treball i la riquesa. I aconseguirem imposar uns salaris que ens permetin viure dignament, una reducció de la jornada laboral, una jornada de 30 hores que et permeti tenir un lloc de treball per tothom. Acabo recordant que aquesta campanya té continuïtat i estem totalment disposats a recolzar-la i us convido a la continuïtat els dies 26 i 27 de maig a Madrid. Lluitem, organitzem-nos contra la precarietat, visca la lluita de la classe obrera. ¡Visca! Unida, jamás será vencida. Mareas, unida, jamás serán vencidas. Mareas, unida, jamás serán vencidas. A continuación, de la Asamblea de Trabajadores de las Autoescolas, Xavier. Compañeras, compañeros, los profesores asalariados de autoescuela, hemos venido para quedarnos. Después de años y décadas de vaciamiento sindical y de organización, nuestro sector se ha convertido nos hemos convertido en los jornaleros del siglo XXI. Nuestros compañeros cobran por clases, no cobran ni por tiempo de trabajo. Eso significa que si no trabajas, no cobras. Que en agosto, si no trabajas, no cobras. Que si te pones enfermo, no cobras. Que si hay una huelga de los compañeros examinadores y te solidarizas, no cobras. Que se pone enfermo tu compañero, no cobras, etcétera, etcétera. Somos los precarios del siglo XXI y nos hemos reconocido hace poco. Nos hemos constituido como sindicato apenas hace 1 año y medio, pero os podemos decir que la próxima semana tenemos una reunión en Madrid para impulsar una federación estatal de sindicatos de profesores asalariados de autoescuela. En Galicia, en Andalucía,
En Zaragoza las condiciones son todavía más duras que en Barcelona. Pensar que nuestro sector, como la mayoría de los sectores que estamos aquí, se caracteriza por pequeña empresa, por el miedo y porque la ley es papel mojado. Nosotros sabemos que tú puedes tener la ley de tu lado, pero que una cosa es tener fuerza para hacer cumplir la ley. Y en eso estamos, organizándonos y aprendiendo de las compañeras de las Kellys, que para nosotros desde un primer momento fue una inspiración, porque nosotros tampoco podíamos tener una estrategia sindical clásica de comité de empresa, etcétera, porque son la mayoría empresas pequeñas con 1, 2, 3, 4 trabajadores, con miedo y con unas condiciones de trabajo durísimas. Pensar que una jornada de un profesor de autoescuela normal empieza a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche. A pesar de que nuestros compañeros en el 78, tras 2 meses de huelga general indefinida, consiguieron un convenio de 35 horas laborales. Ese convenio hoy en día es papel mojado y nosotros vamos a hacer que se cumpla. Especial mención querría dar a las compañeras del sindicato, que son unas guerreras y que es un orgullo trabajar y luchar con vosotras. Gracias, compañeros, nos vemos en la lucha, porque esto tiene que tirar para adelante, porque cada vez somos más y los trabajadores precarios. Un abrazote fuerte. Que no tenemos miedo, que no tenemos miedo, Bueno, hora de presentar a una gente que ha estado en nuestra plataforma desde el principio, que han sido uno de los impulsores de toda la movida de ciclo. Con vosotros, Pachi, de Élite Taxi. Buenos días a todos. Hoy, ante todo, yo personalmente quiero hablar como ciudadano, no como taxista. Yo creo que esto que hay aquí es un movimiento muy grande que pertenece a todos. Lo único que me da pena es ver la poca gente que hay. Gente que no tiene conocimiento de todo lo que está pasando. Todo lo que está sufriendo la ciudadanía. Estos recortes impulsados por las multinacionales, las transnacionales, un objetivo claro de convertir al ciudadano en esclavos del siglo XXI. No lo vamos a permitir. Todo esto tiene que darse la vuelta, porque yo quiero personalmente, como cada uno de los que estamos aquí, un futuro para la gente, un futuro para mis hijos en educación, un futuro para mis abuelos en sanidad, que todos cobren las pensiones. Aquí estamos para levantar la voz, para que me llegue más lejos, para que estos señores que viven en una posición privilegiada, que no tienen ningún problema, que tienen sueldos vitalicios, estos señores que tienen el derecho de decidir nuestro futuro, se den cuenta que no se lo vamos a permitir. Vamos a llegar a donde haga falta y, si es necesario, vamos a hacer una revolución social para que se escuche hasta el final. Vamos a luchar por conseguir todos nuestros derechos, que nos los devuelvan, que aquellas personas que lucharon por conseguir este estado social en el cual vivimos, volver a recuperarlo. No vamos a permitir que nos pisen. Señores, esto no les va a salir gratis y vamos a luchar hasta el final por una lucha digna, por el ciudadano y por toda España. ¡La lucha es el único camino! ¡El único camino! ¡Que se metan por el culo, que se metan por el culo la reforma laboral! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Que se metan por el culo, que se metan por el culo la reforma laboral! Uno de los últimos que han llegado a la plataforma y que hemos cogido con mucho cariño en ciclo. Riders en lucha, con vosotros. Compañeros y compañeras, primero de todo queremos felicitar la victoria de los trabajadores de Titan Lux, que nos enseñan el camino con su lucha, el camino que debemos seguir los trabajadores de todo el Estado. Bien.
Compañeros y compañeras, Raíces por Derechos se manifiesta... ¿Se oye? Compañeros y compañeras, Raíces por Derechos se manifiesta en contra de las empresas como Globo, Deliveroo, Stuart y Shargo, que utilizan el vacío legal existente para tener en plantilla una flota de repartidores como falsos autónomos. Ello conlleva al trabajo precario, ya que no tenemos derecho al paro, no tenemos derecho a vacaciones, ni podemos coger la baja, ya que supondría tener que sobrevivir con nuestros escasos ahorros. Utilizan el miedo para controlar nuestras reivindicaciones. Muchos han sido despedidos o amonestados, suponiendo menos horas de trabajo. Inspección de Trabajo nos ha dado la razón en Valencia, en Madrid y ahora también lo va a hacer en Barcelona. Junto a los colectivos de ciclos no pararemos de luchar hasta mejor. Los trabajadores de Raíces por Derechos no somos autónomos, somos trabajadores y como trabajadores no vamos a renunciar a nuestros derechos sindicales jamás. Que les quede bien claro. Nada más que decir, compañeros, ¡viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Compañeros y compañeras, vamos muy bien, porque hay muchas mujeres aquí. Las principales luchas a lo largo de la historia reciente, en Rusia, en la lucha por la reducción de jornada de trabajo, fue iniciado por las mujeres. Y están aquí, muy buena señal. Hay la huelga el 8 de marzo. Habrá que apoyar para que sea un éxito. Hoy es un día importante porque en decenas de localidades de España, cerca de una cuarentena de ciudades de España, hay manifestaciones, concentraciones y lucha contra la precariedad, que es la nueva esclavitud de los amos que tenemos aquí, del capitalismo, de la patronal, que se beneficia de nuestros bajos salarios, de no tener condiciones ni derechos laborales. Esos son los terroristas, eso. Vamos a empezar hoy, hemos empezado hoy, pero el 26 y el 27 de mayo todos a Madrid, porque en Madrid está el principal poder, está el gobierno del Estado, está el Congreso de Diputados, están los que mandan, todos unidos por ir a Madrid para abolir la nueva precariedad. Entre todos unidos lo podemos conseguir. La renta garantizada a la ciudadanía, que se aprobó el 12 de julio del año pasado, fue resultado de 6 años de lucha, 6 años de mucha unidad, de huelgas de hambre, de concentraciones, de marcha de los parados. Conseguimos la ley. Ahora bien, las leyes hay que defenderlas, porque el enemigo hará todo lo posible porque no se aplique, por recortarla. Ya tenemos algún problema. La ley se tiene que desarrollar totalmente. La ley tiene que tener también aplicación a todas las personas que tengan contratos a tiempo parcial por debajo del umbral de pobreza en Cataluña. Se ha empezado por las familias monoparentales, pero tiene que extenderse a todos y a todas. Y por tanto habrá que pelear en los próximos días, en los próximos meses, para que esta ley se cumpla plenamente. Entre todos juntos y juntas, derogaremos la reforma laboral, derogaremos la legislación de la
precariedad. Consiguiendo las 30 horas a la semana. En Alemania ya lo ha conseguido 28 horas. No es una utopía, se puede conseguir. La igualdad de hombre y mujer, que no haya brecha salarial, todo eso hay que conseguirlo. Entre todos juntos y juntas lo conseguiremos. 26, 27 de mayo, todos y todas a Madrid. ¡Nos vamos a Madrid! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ahí no veo por aquí, me falta una intervención del sindicato de músicos, a ver si aparece. Muy bien, pues del sindicato de músicos, Miquel. Bueno, companys i companyes, en primer lloc dir que pel Sindicat de Músics Activistes de Catalunya és un honor i un orgull estar aquí fent front comú contra la precarietat entre tants treballadors i treballadores de sectors tan diversos. Una precarietat que s'ha anat profunditzant per una reforma laboral, com ja hem comentat, que els sindicats majoritaris no hi van fer res en contra i un cop més ens van vendre a la patronal. Una precarietat que està orquestrada pels que ens saquegen el país a través del deute des de la Unió Europea. I és per això que venim aquí a fer-nos partíceps de la lluita, perquè nosaltres, com tantes d'altres, també treballem en condicions molt precàries. El nostre treball és majoritàriament en negre, ja que no ens fan contracte o ens exigeixen factura quan no som autònoms. Ens paguen un any o mesos més tard, no estem assegurats, no ens donen d'alta. I és per això que els músics no tenim la tradició que teniu totes vosaltres i per això venim aquí a aprendre de la lluita de Titan Lux, de les càrniques de Girona, dels metalls d'Alemanya, de les Kellys, dels Raiders i de tots vosaltres. I és per això que volem dir que visca la lluita de la classe treballadora i que units som imparables. Visca la lluita de la clase obrera. Voy a hacer una pregunta no a vosotros, a un elemento M. Rajoy, y le digo, esta asamblea te va a preguntar cuántos muertos lleva por recortar educación, pensión y sanidad. Recortar en sanidad es asesinar. Recortar en sanidad es asesinar. Recortar en sanidad es también asesinar. Recortar en sanidad es también asesinar. Recortar en sanidad es también asesinar. ¡Ladrones, terroristas! ¿Qué digo que son? Corruptos, ladrones, devolver nuestros millones. Corruptos, ladrones, devolver nuestros millones. Corruptos, ladrones, devolver nuestros millones. Farem una última intervenció que és d'un activista del Pere. Hola, buen día a todas y a todos, en este día donde es aquello que decimos, ¿qué era el Foment Nacional del Trabajo? ¿Qué era el Foment Nacional del Trabajo? ¿Qué es lo que era? Cuando teníamos nuestra bandera roja y negra de arriba abajo, nuestra bandera y ocupado por todos nosotros, este Foment Nacional del Trabajo temblaban. Y temblaban delante de la lucha que éramos dispuestos y teníamos que tomar las luchas en las calles, a pesar de lo que costara, a pesar de nuestras muertes, a pesar de nuestras cárceles, a pesar de nuestros consejos de guerra que nos hacían. Pero soy pobre, seré pobre, pero con la dignidad. Cuando me veo a los procuradores en corte dentro del Foment Nacional del Trabajo y habían matado a Juan Andrés Benítez, cuando me veo a esos procuradores que le colocan medalla al Félix Puigdemont, a Félix Puig, no al Puigdemont, perdón, me he equivocado, al Félix Puig. Vienen los señores procuradores de aquí del Foment y le colocan la medalla al Félix Puig.
y otra le colocan a Carles Prat. Imaginaros lo que hay aquí dentro. Gente que después de matar, gente que le quitan un ojo a la Esther Quintana, gente que matan, gente que esto, y vienen los procuradores de aquí, del Foment Nacional del Trabajo, procurador de Francisco Franco, procurador de aquellos dictadores que están aquí dentro. No os penséis que no están, viven. El fascismo está aquí y vive. Y el fascismo está en el PP y vive. El fascismo está en Ciudadanos y vive. No penséis que no están y viven. Se inventarán cualquier cosa. Se inventarán el artículo 155, se inventará la ley Mordaza, se inventarán lo que quieran ellos y más. Pero lo que no se puede inventar ellos es que nuestro crecimiento y nuestra lucha, nuestro valor, nuestra entrega, nuestros principios, nuestra dignidad será coartada. No, nunca será coartada. Yo digo como aquel que dice, y el pueblo unido jamás será vencido. Y empiezan ya que vamos a luchar, banderas son banderas de unidad, y tú y yo veremos el rojo ayer, banderas son encima la vanguardia, operación la paz y nunca al fallecer. Por eso empieza a replicar, y ahora que el pueblo se alza en la lucha gritando ¡adelante! El pueblo unido jamás será vencido, y el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ojalá